Quiero que vaya con su Biblia al Salmo capítulo 50, verso 21. Hoy vamos a estar hablando de un atributo muy especial de Dios, como es la supremacía de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la omnisciencia de Dios, y todo esto a usted y a mí nos va a estar llevando a poder conocer a Dios, que es el propósito que tenemos como iglesia, porque hay muchos lugares donde se habla de Dios, pero no se conoce a Dios. Entonces, cuando la iglesia no conoce a Dios, camina y se conduce de forma errada y equivocada muchas veces, porque no se conoce realmente cómo es Dios, cómo debemos adorarle, cómo debe ser nuestra adoración. Así que en este día vamos a hablar un poco de la supremacía de Dios. El Salmo capítulo 50, verso 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la imagen, idealizamos, y en la mayor parte de las veces, hermanos, una manera equivocada de pensar, de analizar y de asumir cómo es Dios. Para muchos Dios es un tipo buena onda, que le aguanta y le perdona todos los pecados cuanto Él quiere cometer. Y hay lugares donde eso se predica y se enseña. Para otros Dios es como un botiquín de primeros auxilios, que cuando yo lo necesito, acudo a Él y le presento mis necesidades. Otros piensan que Dios es una especie de un ser alcahuete que le va a estar ocultando y perdonando sus pecados y sus fallas continuamente. Pero la verdad que muy lejos del pensamiento de lo que muchos tienen hoy día, Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios muy diferente a que el ser humano puede imaginarse. Siempre con nuestra mente finita vamos a quedar cortos ante la realidad de un Dios infinito. Aún los grandes teólogos se han dado de cabezazo en algunas doctrinas porque no hay una comprensión absoluta de cómo es Dios. Así que usted, de alguna manera, y yo, la única manera que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. Porque la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, en la medida que a nosotros se nos enseñe, en la medida en que a nosotros se nos disipule, en la medida en que a nosotros se nos ministre la palabra del Señor, debemos sentirnos agradecidos, porque ello es lo que nos va a llevar a poder conocer a Dios. Cualquier invención de Hollywood que se nos presente a Dios, eso no es Dios. Ese ser rubiecito de barba y ojos claros que presenta Hollywood, que hasta movimientos y actitudes a veces de afeminado, ese no es Dios. Cualquier pensamiento que ustedes pueden imaginarse en su mente tampoco es Dios. Y es que muchos están algunas veces fraguando en el borde de la idolatría, porque el pensamiento y la imagen que nos hacemos no es Dios. Y Él dijo que tú y yo no debiéramos hacerlo imagen de nada creado en el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra. El propósito que tuvo Aarón cuando él permite que el becerro sea de alguna manera creado, era hacerse una imagen del Dios invisible. La intención no era mala, pero pecaron contra Dios. No hay forma de hacerse una imagen natural o normal en nuestra mente, en nuestro espíritu, de cómo es Dios. Por eso el salmista, aquí en esta escritura, en este texto, nos lleva a analizar y a pensar: ¿pensaba de cierto que yo sería como tú? Gracias al Señor que Dios no piensa como pensamos nosotros. Gracias a Dios que Dios no actúa como actuamos nosotros. El libro del profeta dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho Jehová. En una de las cartas que Erasmo, una de sus cartas a Erasmo, de Lutero, que le hace llegar, Lutero dice: tu concepto de Dios es demasiado humano. Este renombrado erudito probablemente se ofendió por el reproche que le hace Lutero, que procediera de un hijo de un minero como era Lutero.
Sin embargo, lo tenía perfectamente merecido. Nosotros también, muchas veces, aunque tengamos lugar entre los líderes religiosos de esta era, que está un poco distorsionada y degenerada, presentamos la misma denuncia, hermanos, contra la mayoría de los predicadores de nuestros días y contra quienes, en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente las enseñanzas muchas veces denominacionales. Hoy tenemos púlpitos, hermanos, donde realmente se deja mucho que desear en cuanto a lo que se está transmitiendo y en cuanto a lo que se le está entregando a la congregación. ¿Por qué? Porque las congregaciones hoy día no se dan el tiempo de escudriñar si lo que se les está diciendo es bíblico o no es bíblico. Si lo que se les está enseñando está en la palabra de Dios o está en la mente simplemente de un hombre. En la actualidad y casi en todas partes se sostienen los más deshonrosos y degradantes conceptos acerca de la autoridad y acerca de el reino todopoderoso de nuestro Dios. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, acerca de la supremacía de Dios, esa palabra supremacía es una palabra que viene de la etimología supremus. Y supremo significa que está por encima de todo. Supremo significa que está por encima de todo. Que tiene que, de alguna manera, llevarnos a nosotros a meditar acerca de la grandeza y acerca del poder de nuestro Dios. El diccionario de la Real Academia Española dice que es el grado supremo en cualquier línea. O sea, cuando hablamos de la supremacía de Dios, estamos hablando que Él es superior y supremo en cualquier línea y en cualquier autoridad jerárquica. Así que por eso nosotros debemos cuidar mucho nuestro pensamiento y nuestra imaginación acerca de cómo es Dios. Para incontables millares, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. Dios, hermano, lo he dicho muchas veces, es un Dios que se mueve en la trascendencia. Dios es un Dios trascendente que está mucho más allá de todo lo creado. Pero maravillosamente también es un Dios inmanente que actúa con nosotros. Y cuando el ser humano logra entender la inmanencia y la trascendencia, entonces va a comprender que aun cuando Dios está por sobre la creación, Dios también está actuando entre nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros no podemos, ¿verdad?, de alguna manera ir ignorando estos conceptos y estos preceptos que nos van a clarificar cómo es Dios. En la antigüedad Dios se quejó de un Israel que era apóstata. Lo dice el Salmo 50, verso 21 que leímos recién. Tal ha de ser ahora su acusación contra una cristiandad apóstata. Los hombres imaginan que el Altísimo le mueven no los principios, sino los sentimientos. Hay muchos cristianos hoy día que se olvida que Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Lo que Él dijo en la antigüedad es lo mismo que está diciendo hoy día y es lo mismo que va a estar hablando en el futuro. Por eso es que la Biblia nos habla en el libro de Hebreos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias a Él que no cambia. ¿Se imagina usted y yo estar confiando en un Dios que fuera cambiante? No es que Dios va teniendo plan B en la creación. No es que Dios va teniendo plan B, hermano, en cuanto a la vivencia de los hombres, sino que todo Dios ya lo ha predeterminado en su soberanía y en su providencia. Él tiene todo establecido. Dígame si eso a usted y a mí no nos permite y no nos lleva a confiar plenamente en Dios. Todo lo que ocurre bajo el sol está absolutamente al control de Dios. Nada es coincidencia, nada es producto, por así decirlo, de algún accidente cósmico. Todo ha sido creado y planeado por Dios. Y Jesús dijo, aún los pelos de vuestra cabeza están contados. Tal es la grandeza y la seguridad que nosotros debemos tener en Dios. Y no es que Dios anda sobándose la mano a última hora, ¿qué hago ahora? No, Dios tiene todo preparado. Y eso a mí me permite confiar en la palabra del Señor.
Tal ha de ser la acusación, hermanos, porque hay muchos que creen que Dios ya no se mueve en principio, sino en sentimientos. Y la verdad que eso es algo que está muy equivocado, muy errado, hermano. Dios no se mueve en sentimientos. Dios no es como nosotros. Nosotros depende cómo esté nuestro estado de ánimo. Depende de nuestra emoción, depende de mucho de nuestros sentimientos, y a veces nuestro caminar en el Evangelio depende mucho de nuestros sentimientos. Siento hoy día no ir a la iglesia y no viene. Siento hoy día no hacer esto y no lo hace. ¿Por qué? Porque su vida usted no la vive bajo preceptos bíblicos, sino que la está viviendo bajo lo que su mente y su corazón le están llevando. Y eso es peligroso. Es peligroso, hermano. Porque el compromiso que tenemos con el Señor es un compromiso mayor a cualquier compromiso humano que usted pueda realizar. Y aún así, cuando damos cumplimiento a los compromisos humanos, cuando usted fue al altar, le dijo el curita o le dijo el pastor, esto es hasta que la muerte los separe, las buenas y las malas, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad. ¿Cuántos dijeron? Amén. Bueno, el compromiso con Dios es algo muy similar, hermanos. Debemos cumplir aquello que el Señor ha establecido en su palabra, y no podemos vivir una vida cristiana bajo los sentimientos. Es que yo siento esto y es que yo no siento, porque cuando usted no sienta, entonces no va a servir a Dios. Porque la carne se va a encargar de tal manera de hacerlo tan perezoso y tan flojo que usted no va a querer y no va a sentir nunca que tiene que estar al servicio de Dios. Ni siquiera metamos al diablo. Ni siquiera metamos al diablo en esto, porque él anda a veces muy lejos de nosotros. Nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia. Ojo con eso. Deje de echar la culpa al diablo, no sea sinvergüenza. Usted peca porque usted quiere pecar. Amén. Yo peco porque quiero pecar, y no que el diablo aquí no. El diablo no tiene nada que ver. Cada uno de nosotros peca cuando de su propia concupiscencia es seducido. Así que la batalla no es ni con el diablo, ni con mi suegra, ni con nadie. La batalla es con usted mismo. La batalla es algo que usted tiene. Dios bendiga a la suegra, ¿eh? La batalla es con usted mismo. Le pegué una pasadita así sin querer, ¿no? Pero hermanos, la batalla es algo en lo cual nosotros como iglesia, nosotros tenemos un letrero que dice iglesia bíblica, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Iglesia bíblica, eso dice mucho. Nos da una gran responsabilidad, y no podemos andarnos engañando uno a otro. No, que el diablo me la hizo, no, que el diablo... No, hermano, es su propio pecado. Dígale a que está a su lado, arrepiéntete. No, arrepintámonos suena muy suave. Dígale, arrepiéntete. Amén, no lo suavice, no. En la época y en los tiempos de los predicadores como Spurgeon y otros predicadores, las sillas de las iglesias eran como sillas ardientes. Los pecadores tienen que incomodarse en la silla de la iglesia. Qué silencio, ¿no? Sí, porque la silla de la iglesia no es como la silla del cine. No es como la silla de cualquier otro lugar. Es una silla, un lugar donde la palabra de Dios se ministra. Y como nosotros tenemos muchos problemas con los pecados, no debiéramos estar cómodos. Así que entiendo y comprendo, cada vez que el Señor habla, tenemos que incomodarnos y tenemos que quebrantarnos ante el Señor. Algunos suponen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo. Creen que si en realidad Él ha forjado un plan y un propósito, ha de ser como los suyos o constantemente sujetos a cambio. Cuidado con eso. Dios ha forjado un propósito para nuestras vidas. Lo dice el libro de Romanos: a los que antes amó, conoció, los llamó, los justificó y también los glorificó. Entre que Dios a usted decidió llamarlo y entre que Él venga por su vida, ninguno de los que fueron llamados se va a perder. Aunque sea que Dios lo meta a usted sin un brazo, sin un ojo, sin una oreja, lo va a meter. Si su brazo le es ocasión de pecar, dijo el Señor, córtate. Pero no es literal eso, sino que es algo espiritual. Donde sea que esté el pecado en su cuerpo, en su mente, en su vida, sáquelo. Porque es mejor entrar sin eso, ¿verdad?, al reino de los cielos. Hay muchos que declaran abiertamente que Él, si fuera el poder que posee,
a lo mejor ha de ser restringido. No sea que invada el territorio del libre albedrío del hombre y lo reduzca a una máquina. Hay muchos que tienen problemas con eso, que no les entra como que el hombre no tiene libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío solamente para pecar. Si Dios lo dejara a usted decidir, usted estaría ahora en la playa, usted estaría ahora en el mall. Otros que les gusta la feria también estarían ahí. Pero gracias a Dios que Él nos ayuda y que Él nos guía y que el libre albedrío, hermano, de alguna manera fue dado al hombre, pero el hombre cayó, desobedeció y entonces se hace esclavo de todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Así que algunos rebajan la eficaz expiación, la cual redimió a los que el Señor fue y llamó, y lo hacen ver como una simple medicina que las almas enfermas por el pecado pueden usar y se sienten dispuestas a ello. Hay muchos que desvirtúan la obra invisible del Espíritu Santo, convirtiéndola en una oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o pueden rechazar a su agrado. Y muchas veces nosotros también creímos, y en muchos lugares se enseña aún y enseñamos también, ¿por qué no así decirlo? Dele una oportunidad al Señor, dicen los predicadores, y acepte a Cristo. Cuando en realidad es todo lo contrario. San Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo nunca anduve buscando a Dios. A mí me faltaban horas del día para pecar. Se me hacía corto el día para pecar, hermano. Me gustaba pecar. Pero San Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fuimos elegidos por Dios. Y no se trata de que yo acepto o no acepto, porque no tenemos ese nivel de autoridad. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre, lo quebranta, lo transforma y lo usa como un instrumento para su gloria. No puede ser de que yo voy a rechazar a un ser tan poderoso como es el Espíritu Santo. Cuando Él viene, hermano, nos hace triza, nos quebranta, nos pone en una condición en la cual podemos reconocer que necesitamos una intervención de Dios en nuestra vida. No es una oferta del Evangelio que usted pueda tomar o rechazar, porque no tenemos tal autoridad para poder hacerlo. Aquellos que pueden rechazar son los que nunca fueron llamados y por los cuales Cristo nunca murió en la cruz del Calvario. El Dios del presente siglo no se parece más al soberano supremo de las Sagradas Escrituras, de lo que usted puede comparar la luz de una vela con la luz del sol. Los idólatras que se encuentran fuera de la cristiandad, ellos hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de las iglesias se elaboran dioses producto de sus propias mentes. En realidad no son otra cosa que muchos ateos que no tienen otra alternativa posible sino creer en un Dios absolutamente supremo, o de lo contrario mejor no crea en nada. Si usted no va a creer en la supremacía de Dios, le recomiendo que mejor no crea en nada, porque va a comenzar a caer en idolatría, imaginándose a un Dios que realmente no es Dios. Un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados. No posee derecho alguno a la deidad y, lejos de ser objeto digno de adoración, merecería solamente desprecio. Si nuestro Dios fuera como nosotros, cambiante, solamente merecería desprecio y no adoración como la que nosotros le rendimos. El Salmo capítulo 2, verso 9 dice que la distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es la prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero. Así como también nos enseña el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, cuando él habla de el barro y el alfarero. Él es el alfarero y nosotros no somos más que barro en sus manos, que Él puede transformar en vaso de honra y que puede transformar en vaso de deshonra, o simplemente puede desmenuzar a su gusto cada una de las vasijas. Jeremías capítulo 18. El Señor le dio un mensaje a Jeremías. No se olvide que leo la Nueva Traducción Viviente.
Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que este alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mi mano. De esa misma forma como el alfarero está trabajando en el barro, de esa misma forma nosotros estamos en manos de Dios. Y Dios está trabajando en nuestra vida. No es que Dios se ha olvidado. Yo les hablaba hace algún tiempo atrás de aquella teoría que dice: no, si Dios es un viejito que le dio cuerda al mundo, lo creó y hoy está tan viejito que ya no controla el mundo. No es así. Dios está trabajando sobre nuestra vida y lo hace con gusto. Aun cuando muchas veces nosotros como vasija tengamos que ser quebrantados. Aun cuando tengamos que ser quebrantados, no significa que Dios no está al control de nuestra vida. Es necesario, dice el apóstol Pedro, que vengan tribulaciones. Es necesario que venga quebrantamiento para que haya y se cumpla el propósito que el Señor tiene con nosotros, porque muchas veces nuestro orgullo, muchas veces nuestra soberbia, muchas veces nuestra altivez no le permite a Dios glorificarse en nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tomar la vasija y quebrantarla. Como alguien decía: si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran en rebelión contra Dios, no le ocasionarían inquietud alguna. Si todos los reinos de la tierra y todos los habitantes del cielo se unieran para hacerle guerra a Dios, ni siquiera le inquietaríamos, hermano. Es como decir que tendría menos efecto sobre su trono eterno e invencible del que tiene sobre la elevada roca de Gibraltar la espuma de las olas del Mediterráneo. ¿Conocen ustedes aquellos lugares? La roca de Gibraltar es una roca muy, muy, muy altísima. Y aun cuando el Mediterráneo es fuerte, el mar Mediterráneo, ni siquiera le hace ni cosquilla. Es lo que de alguna manera el escritor trata de decir. La Escritura también nos dice que cuando los príncipes gentiles se unan con Israel apóstata para desafiar a Jehová y su Cristo, el que mora en los cielos se reirá. Salmo capítulo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Porque la supremacía absoluta y universal de Dios está positivamente declarada en muchos lugares de la Biblia que no nos deja lugar a la duda. El libro de Crónicas dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. Tuyo es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza, y tú señorearás a todos. Cuando se habla esa palabra señorearás, está hablando en un presente, hermano, de alguna manera eterno. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te enseñorearás en todos los reinos de la tierra. No está en tu mano toda la fuerza y el poder, que no hay quien, ni siquiera el diablo, te resista. Pero Él es único, hermanos. ¿Qué le hará desistir? Lo que su alma desea. Vaya por favor a Job capítulo 42, versículo 2. ¿Qué le hará desistir? El Dios de la Escritura no es un monarca falso, no es un simple soberano imaginario, sino Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué dice Job capítulo 42, versículo 2? Yo conozco que todo lo puede. ¿Algunas cosas puede Dios? Todo. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de nuestro Dios. No hay pensamiento que pueda esconderse de la grandeza de nuestro Dios. Y como alguien ha traducido, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Él hace todo lo que ha designado. Él cumple todo lo que ha decretado. Salmo 115, versículo 3.
Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. No hay forma, hermano, de frustrar lo que de alguna manera Dios ya tiene establecido y Dios tiene predeterminado. ¿Y por qué? Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que pueda prevalecer contra nuestro Dios. Cuando hablamos de la supremacía de Dios sobre las obras de sus manos, Él está descrita de manera vivida en la Escritura. La materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de su Creador. Aún en las cosas inanimadas, Él le dio la orden al Mar Rojo y el Mar Rojo se dividió. Sus aguas se levantaron como grandes muros. Éxodo capítulo 14 está esa historia. La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo cuando se rebelaron de alguna manera en el desierto. Cuando Él le ordenó al sol que se detuviera en el libro de Josué capítulo 10. Y en otra ocasión, Isaías capítulo 38, versículo 8. Y en otra ocasión volvió 10 grados atrás el reloj de Acaz. O sea que las obras de la naturaleza obedecen absolutamente la soberanía y la orden de Dios. Para manifestar su supremacía, su autoridad y su gloria, hizo que los cuervos llevaran comida al profeta Elías. Primera de Reyes 17 está eso. Ahí usted lee todo el capítulo de lo que el Señor quiere enseñarnos. A través de su supremacía hizo que los cuervos llevaran comida a Elías. Usted conoce esa historia. Cuando a Elías le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros. Que se creía la guinda de la torta. Que vivió un gran avivamiento. Pero luego una mujer lo manda a amenazar. Y el hombre se siente destruido. Escapa. ¿Cómo se puede entender eso? Que después de vivir un tremendo avivamiento, la amenaza de una mujer lo descontrola, le mueve el piso, de alguna manera lo saca de su comodidad y cae en un estado de lo que hoy llamamos nosotros depresión o en un estado depresivo. ¿Y qué dice el profeta Elías? No soy mejor que nadie, dice que quería. Quería la muerte, quería morirse. Usted dice el profeta Elías, sí, el profeta Elías. Un hombre que hizo tantos y grandes milagros, quería morirse. Porque cayó en un estado del cual nosotros no muchas veces estamos tampoco excepto de eso, hermanos. No estamos exentos de que nos puedan ocurrir estas situaciones. Porque él sentía, tal vez no estaba descansando en la soberanía de Dios, tal vez no estaba confiando en Él, sino en lo que Él podía hacer y los milagros que había hecho. Así que ahora se siente, y Dios le permite que sienta su realidad y su humanidad. Jesús lo dijo, y es muy claro en eso: lejos de mí, nada podéis hacer. Lejos de Dios nada podemos hacer. Así que Él lo que siente es ganas de morirse. Y solo yo he quedado, dice, como profeta. Y Dios lo reprende, le dice: yo tengo a miles que no han doblado su rodilla y que están allí al servicio del Señor. Cuando alguien está depresivo, piensa que solo él sufre. Pobrecito de mí, dice. O pobrecita de mí. Pero cuando tú abres tus ojos, sales a la calle y miras al lado, ves que hay otros que están peor que tú. Pero ese es el síndrome del profeta Elías. Sentirse que me estoy muriendo, quiero morirme, nadie está sufriendo como yo, me amenazaron, mira lo que me dijeron, me van a matar. Pero eso debe llevarnos a nosotros a reconocer nuestra humanidad, que sin Dios nada podemos hacer. ¿Cuál fue el remedio que le dio Dios? No quiero salirme del tema, pero ¿cuál fue el remedio que Dios le dio al profeta Elías? ¿Qué le dice? Come y duerme. Come y duerme. Otro día vamos a hablar de eso. Una buena alimentación y descanso. Una buena alimentación
y descanso. Porque muchas veces nos tensionamos, muchas veces nos cansamos, muchas veces nos angustiamos porque las cosas no salen como queremos. Pero el cuerpo te va a avisar cuando necesites descanso. Y no hagas oído sordo, porque los accidentes vasculares, los ataques, los infartos y muchas otras cosas son producto de no haber escuchado el cuerpo, que lo único que quería era descansar. En otros años me hubieran dicho, oye, ese pastor que es flojo. Pero la psicología se ha encargado de demostrar que el descanso no es un lujo. El descanso es una necesidad. Así que si usted tiene algo en lo cual invertir, es en una buena cama para descansar. Amén. Y no en muchas otras cosas que uno malgasta. Aliméntese bien y descanse cuando su cuerpo le pida descanso. Es la única terapia que Dios le dio a Elías, y cuando ya estaba recuperado, Dios le dijo, ¿sabe qué? Hay trabajo que hacer. Come, porque te queda camino que andar. Así que no se me canse, porque todavía le queda a usted mucho camino que andar. Amén. A lo mejor hay alguno que anda medio depre hoy día, hermano, le queda mucho que hacer. Amén. Le queda mucho que andar. Nadie se va de esta tierra sin hacer todo lo que vino a hacer. Amén. Me faltan un par de cosas a mí todavía, así que eso me tiene tranquilo. Para manifestar su supremacía, ¿qué es lo que más hizo Dios? Que los cuervos le llevaran comida a Elías. Que, segunda de Reyes 6, que el hierro, el hacha que cayó, nadara y subiera sobre el agua. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso. E hizo que el fuego no quemara a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso dice el Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiso ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Así que, hermano, la supremacía de Dios se demuestra también en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Éxodo capítulo 34, verso 24, nos relata que 3 veces al año todos los varones de Israel debían dejar sus hogares e ir a Jerusalén. No se olvide que ellos vivían rodeados de pueblos hostiles que les odiaban por haberse apropiado de sus tierras. Pero siendo así, ¿qué podía impedir que los cananitas vinieran aprovechando la ausencia de los hombres? ¿Qué podía impedir que mataran a las mujeres, a los niños y tomaran sus posesiones? Solamente la mano del todopoderoso Dios lo impedía. Ellos iban 3 veces al año a ofrecer sus sacrificios, a cumplir con aquellos rituales, pero ellos iban confiados sabiendo que si ellos estaban ocupados en los asuntos de Dios, Dios se ocuparía en sus propios asuntos de ellos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me ocupo en los asuntos de Dios, Dios no va a descuidar mis asuntos. Si yo soy generoso con lo que es de Dios, Dios va a ser generoso y se va a preocupar de que a mí nada me falte. Si yo invierto tiempo en el reino de Dios, Dios ha de bendecir mi familia, mi hogar, mis hijos, mis nietos, porque la Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Si la mano del Todopoderoso no estuviera incluso en la voluntad de los impíos, ¿cómo podría estar seguro? Como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Proverbios capítulo 21, verso 1. Dice así: como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Se da cuenta? A todo lo que Dios quiere, inclina nuestro corazón. Así que si usted está aquí esta mañana, es porque Dios lo convocó y no porque alguien lo invitó. Ese que lo invitó fue el medio que Dios usó. Pero Dios inclinó su corazón para que usted se levante esta mañana y diga: yo voy a ir a la casa del Señor. Habrán algunos, sin embargo, que pondrán en duda una y otra vez esto. Pero leemos en la Escritura como aquellos hombres desafiaron a Dios, resistieron su voluntad, quebrantaron sus mandamientos. Muchos desestimaron sus amonestaciones e hicieron oídos sordos a sus exhortaciones. Pero aún esto anula lo que hemos dicho anteriormente. Si es así, entonces la Biblia se contradeciría manifestándose abiertamente a sí misma, pero esto no puede ser así.
El que hace esta objeción se refiere únicamente a la impiedad del hombre contra la palabra externa de Dios. Mientras que lo que hemos mencionado es lo que Dios se ha propuesto en sí mismo. La norma de conducta que Él nos ha dado no es cumplida perfectamente por ninguno de nosotros. Sin embargo, sus propios consejos eternos son cumplidos hasta el más minucioso de los detalles. Si usted me mira a mí a los ojos y me pregunta, pastor, ¿usted hace todo lo que Dios le dice? ¿Usted guarda lo que la palabra? Me cuesta y trato de hacerlo cada día. Pablo dice, no es que yo ya haya logrado la perfección, porque él reconocía que aún le faltaba y aún nos falta a nosotros. Pero él dice, yo una cosa hago, me extiendo hacia lo que está adelante, dejando atrás lo pasado. Hay muchas cosas, hermanos, que hemos vivido. Hay muchas situaciones que hemos enfrentado, pero usted no se quede enredado en eso. Usted no se quede impedido por lo que pasó, por lo que dije, por lo que hice, por lo que me hicieron, sino extienda su mirada hacia lo que está adelante. Adelante hay nuevos proyectos, adelante hay nuevas victorias, también habrán fracasos. Pero el Señor está con nosotros, hermanos, para llevarlo de victoria en victoria. La supremacía absoluta universal de Dios se afirma con igual claridad y con seguridad del Nuevo Testamento. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 11, por favor. Ya estoy terminando por si alguno está nervioso. Efesios capítulo 1, verso 11, ¿qué es lo que nos dice? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según, hermano, el designio de su voluntad. La supremacía absoluta universal de Dios se afirma en este texto. A ser efectivo. Por esta razón leemos en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Los hombres hoy día pueden jactarse. Mira que está a su lado, por favor, un momento. Haga ese ejercicio práctico. ¿Qué ve usted en él? Vigor, fuerza, juventud. No se ponga mentiroso, dice alguno, ¿no? Pero yo veo en usted vigor, veo fuerza, veo juventud. Y la gente tiende, vaya por favor, hermana, Santiago 4, 13 al 15. Y la gente tiende a jactarse de ser agentes libres, de tener voluntad propia y de que son libres de hacer lo que les plazca. Pero aquellos que jactándose, vea lo que dice Santiago 4 del 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿Cuántos ya están pensando dónde vamos a estar en febrero? Algunos ya tienen clarito dónde vamos a estar en febrero, dónde vamos a estar en enero. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. ¿Y qué? Y traficaremos y ganaremos. ¿A quién no le gusta eso, verdad? Traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Pregunto, ¿alguno de ustedes sabe si se va a levantar vivo mañana? No saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos al próximo. En lugar de lo cual deberías decir: qué lindo versículo, ¿no? En lugar de eso, iglesia, deberíamos decir: si el Señor quiere. ¿Cuántos lo hacen siempre? Si no lo hace, comienza a hacerlo, hermano. No deja a Dios fuera de sus planes, no deja a Dios fuera de sus proyectos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. He aquí pues, lugar de descanso para el corazón. Nuestras vidas no son el producto de un destino ciego. No somos el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle de la misma fue ordenado por el Dios viviente y soberano. Ni un solo cabello de nuestra cabeza puede ser tocado sin su permiso. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza
sus pasos. Qué certeza más grande y qué poder y consuelo debe proporcionarnos a nosotros el verdadero cristiano. El Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en manos de Dios? Y que venimos a este mundo con un día para nacer y un día para morir. Ninguno de nosotros va a agregar un segundo más del que Dios ya tiene predeterminado para vivir. Así que usted viva confiado, viva tranquilo. No le tenga miedo a la muerte, que cuando le va a tocar, le va a tocar. Porque hay gente que tiene tanto miedo a la muerte, hermano. Cuando sea la hora, si usted está sentado en su mesa, le tocó y se ahogó con un pedazo de pan o papa y se fue. Viva tranquilo los días que Dios le da y disfrute de lo que el Señor le ha dado. ¿Qué dice? Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Gracias al Señor por eso. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Termino esta mañana con el Salmo 37, versículo 7. Vamos a leer del verso 1 en adelante. No se olvide que yo tengo la Nueva Traducción Viviente. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Mire la clave linda que le da el Señor aquí. No es que usted ande pactando ni haciendo cosas. El Señor dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero primero yo tengo que deleitarme en el Señor. Oye, qué lata, hay que ir a la iglesia el domingo de nuevo. Eso no es deleitarse. Deleitarse es estar planchando la camisa y el pantalón el sábado en la tarde. Porque ya mañana hay que ir a la iglesia y tengo que disfrutarlo y tengo que estar bien presentado. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Como dice el verso 7 de la Reina Valera. Guarda silencio ante Jehová, porque a veces hablamos mucho. Es necesario guardar silencio. Oh, ¿por qué permites esto? Mire, ¿por qué pasa acá? ¿Por qué pasa? En lugar de venir en humildad, en lugar de venir en reverencia, nos convertimos en verdaderos criticones y criticamos todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite. Pero este texto es maravilloso. Guarda silencio ante Jehová y espera. ¿En quién tengo que esperar yo? En Jehová. Porque si yo espero en mi compadre, en mi amigo, en mis amistades, en mi círculo, me van a fallar. Y eso me va a llevar a la decepción, me va a llevar al desánimo, me va a llevar a la amargura. Entonces, ¿en quién tenemos que esperar? En Él, en Dios. Él nunca te va a defraudar, hermano. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Me quedo con la primera parte del versículo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.